Hola, buenos días hermanos, ¿cómo están ustedes en esta mañana, de día domingo, continuando con la clase de la Escuela Dominical de la Iglesia Bíblica Bautista de Macul? Vamos a comenzar con esta nueva clase, continuando con el tema. Recuerden, estamos viendo el propósito del libro de Apocalipsis, y a mí me ha tocado ver el capítulo 1 que vimos, la revelación, y ahora estamos viendo lo que es la visión de Dios y em, em, para quién está escrito el libro. Ujú. Y de quién es el libro. Recuerden que las veces pasadas vimos que de quién es el libro es de la voz de Dios. Juan oye la voz y Juan está. ¿Dónde está Juan cuando oye la voz? Y cuando está Juan escuchando la voz, y cuando Juan ve la voz. Entonces vamos ahora a ver la otra parte, el segundo, digamos, el tercer punto, por decirlo así, del libro de Apocalipsis, que se encuentra. Vamos a ver esta vez, valga la redundancia, del capítulo 1, del versículo 17 al 20. Y vamos a leerlo para ver cuál es el punto, que es la reacción de Juan con respecto a eh, la voz de Dios. ¿Cuál es la reacción de Dios, de Juan, cuando oye la voz de Dios? Entonces vamos a leer el texto que se encuentra en Apocalipsis capítulo 1, versículo 17 al 20. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí, yo vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los 7 ángeles de las 7 iglesias, y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Entonces estamos viendo, es del Hijo de Dios. ¿De quién es el libro? La visión es del Hijo de Dios. Entonces leemos, vimos estos 4 versículos que vamos a estudiar ahora, la primera punto, digamos, es la reacción de Juan, que se encuentra en el versículo 17a, y dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Entonces, cuando el apóstol Juan vio al Señor Jesucristo, tuvo la misma reacción que cuando Isaías también vio a Dios, cuando Isaías vio a Dios, y lo vamos a ver ahí en el libro de Isaías, capítulo 6, versículo 5. Isaías, vamos a ver cuál es la reacción de Isaías también con respecto a Isaías. Jeremías, capítulo 6, versículo 5. Vamos ahí a ver el versículo que dice 6:5, que dice: entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Entonces, en efecto, también Isaías cae así como muerto cuando ve la visión. Y Pedro también tuvo la misma reacción cuando se dio cuenta de que Jesús era Dios. Y ahí está en el libro de Lucas, el versículo en el libro de Lucas, la reacción de Pedro también cuando vio a Dios. O sea, bueno,
cuando se dio cuenta que Jesús era Dios, porque la Biblia dice que nadie ha visto a Dios si... bueno, nadie ha visto a Dios. Entonces, vamos a ver ahí en Lucas, capítulo 5, dije, capítulo 5, 8. Dice el capítulo 5 de Lucas, versículo 8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Entonces, también Pedro tuvo la misma reacción que Juan, que Isaías, y Daniel tuvo la misma reacción también cuando vio el ángel de Dios. Y eso está en Daniel. Vamos ahí a Daniel, vamos a ver dos versículos ahí en Daniel, en realidad tres. Y vamos al libro de Daniel, acompáñenme al libro de Daniel. Ezequiel, Daniel. Primero vamos a ver el capítulo 8, versículo 18. Capítulo 8, versículo 18. Que dice, mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie. Entonces ahí también la reacción que tiene Daniel cuando hablaba conmigo, caí dormido a tierra sobre mi rostro, que pasa hacia adelante. Versículo, capítulo 10, versículo del 9 al 10, dice, pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Y he aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. Entonces Juan cayó como muerto por el temor. Nosotros no tenemos a veces la más mínima idea, yo creo, cómo es Dios. ¿Por qué? Porque a lo mejor no pasamos tiempo en su palabra. Porque si realmente entendíamos quién es Él y cómo somos, nosotros delante de Él temeríamos mucho. Y no nos apartaríamos del mal. Entonces, así como dice el libro de Proverbios, sin embargo, nuestra falta de temor a Dios es una buena indicación de que a veces somos muy ignorantes de cómo Él es en realidad. Como Él es en realidad. Entonces, vamos ahí al libro de Proverbios, capítulo 16, versículo 6. Proverbios 16, 6, que dice, con misericordia y verdad se corrige el pecado, y con el temor de Jehová los hombres se apartan del mal. Entonces ahí tenemos nosotros que apartarnos del mal. Y Éxodo 20:20, que dice, si no me equivoco, 20:20, y Moisés respondió al pueblo, no temáis, porque para probaros vino Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Entonces ahí vemos en la reacción de Juan que Pedro fue de la misma forma, Daniel la misma forma, y a veces también nosotros a veces no tenemos este conocimiento de Dios. Así que para caer de rodillas delante de Él todos los días, escudriñando su palabra. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Volvamos ahí al capítulo 1 del Apocalipsis, y Él se puso, dice, y Él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y el último. Entonces Jesucristo le dice a Juan, no temas. Casi cada vez que un hombre se encuentra con un ser espiritual, el hombre cae como muerto por el temor, y al ser espiritual tiene que decirle entonces, no temas. ¿Y qué pasa? No sé si se dieron cuenta que cada uno caía así adelante con el rostro a tierra. Después de consolar a Juan, el Señor le dice, yo soy. Y con esta frase no dice que Él es Dios. El ángel que habla con Juan es, ¿quién? El primero y el último, el alfa y la omega. Como vimos en la lección pasada, si no me acuerdo, recuerden que la alfa es la primera letra del alfabeto hebreo y la omega la última letra. Como dice ahí
Apocalipsis 1:8, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, y el que es, y el que era, y el que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Por qué Él es Dios eterno? En el versículo 18 vemos que Él estuvo muerto, dice, el que vive y estuve muerto, mas he aquí yo vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Entonces Él estuvo por 3 días y 3 noches, pero vive por los siglos de los siglos. La muerte no lo pudo retener. Entonces, es Cristo nuestro Señor y Salvador que murió por nosotros y luego resucitó, venciendo la muerte, como dice ahí. Debido a este último hecho, vemos en el versículo 18 que Él tiene unas llaves también. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades, que un poquito más adelante vamos a ver esto. Hoy, debido a su resurrección, Cristo tiene las llaves del lugar que se llama la muerte y también el Hades. Entonces, la muerte, dice, es un lugar que la Biblia dice que queda en lo profundo de la tierra, donde lo vemos en Ezequiel capítulo 31, versículo 14. Ezequiel capítulo 31, versículo 14, que dice: para que no se exalten en su altura todos los árboles, sí, estoy bien, todos los árboles que crecen junto a las aguas, ni levanten su copa entre la espesura, ni confíen en su altura todos los que beben aguas, porque todos están destinados a muerte, a lo profundo de la tierra, entre los hijos de los hombres, con los que descienden a la fosa. Entonces, la muerte es un lugar que dice que es en lo profundo de la tierra, como dice ahí el Ezequiel, están destinados a muerte, a lo profundo de la tierra. Entonces vemos el Hades es el Seol, es el lugar general de los muertos. Vamos a ver ahí que tanto los santos como los impíos. ¿Por qué vemos? Porque la palabra Seol dice que viene del hebreo, como dice Salmos 16:10, y la palabra Hades viene del griego, pero es un mismo lugar. Vamos ahí a Salmos primeramente y lo vamos a comparar con Hechos 2:27. Salmos capítulo 6, versículo 10, que dice: no dejarás mi alma en el Seol. Capítulo 16, Salmos capítulo 16, 10, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Entonces comparémoslo con Hechos capítulo 2, versículo 27, que aquí lo cita el apóstol. No, Hechos Romanos. Bien, capítulo 2, versículo, dije 27. 2:27, y dice: porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Entonces el Seol y el Hades es el lugar general de los muertos, tanto de los santos, como dice ahí, como los impíos. Hay seres impíos en la muerte y el Hades, y ellos serán lanzados al lago de fuego después del juicio del gran trono blanco, como dice ahí Apocalipsis versículo 13 y 14. Como dice Apocalipsis versículo 13 y 14. Entonces, como vamos a Apocalipsis antes de ver los otros puntos. Apocalipsis 20. Apocalipsis 20, 13 y 14, que dice: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Entonces,
hay seres que están los impíos, como dice ahí, los muertos, en la muerte y el Hades, y ellos serán lanzados al lago de fuego cuando sea el juicio del gran trono blanco. Entonces hablamos, recuerden, que es la respuesta de Jesús y dijo que hay llaves para este lugar, porque tiene también, hay unas puertas con cerrojo, como dice ahí el libro de Mateo. El libro de Mateo, capítulo 16, versículo 18. Vamos al libro de Mateo, capítulo 16, versículo 18, que dice: y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces hay puertas con cerrojo. Y Jonás, capítulo 2, versículo 6, Daniel, Oseas, Joel, Amos, Abdías, Jonás. Dice Jonás capítulo 2, versículo 6, que dice: descendí a los cimientos de los montes, y la tierra echó sus cerrojos sobre mí para siempre. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Entonces hay llaves para este lugar. Por tanto, también hay que abrir este lugar con llaves, como dice Apocalipsis. ¿Quién es? Vamos a Apocalipsis, que el ángel dice que tiene las llaves del pozo del abismo. Apocalipsis capítulo 9, versículo 1 y 2. Y el quinto ángel tocó la trompeta, y vi una estrella que cayó del cielo a tierra, y se le dio la llave del pozo y del abismo, y abrió el pozo del abismo, y subió humo del pozo como humo de un gran horno, y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y capítulo 20, versículo 1 de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 1 dice: vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Entonces, hay que abrir este lugar con llaves, como dice ahí. Vi un ángel. Entonces, y vamos a ver aquí un poquito más en detallado lo que es el Seol y el Hades en este cuadro que dice ahí. Ustedes ven el seno de Abraham, el paraíso, la morada de las almas de los justos. El infierno, tormento en llamas, la morada de los almas de los impíos. Y hay una gran cima con ese que dice ahí en Lucas, la cual no puede ser pasada ni de un lado hacia otro. No es como cima de monte, sino una cima de un paso, ¿sí? Un hoyo, digamos, ¿eh? Como dice Lucas 16, versículo 26. Lucas 16, 26, que dice: además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden ni allá ni de allá pasar para acá, como decía esta palabra del rico y Lázaro. El rico tuvo sus bienes en la tierra, y Lázaro también sus males, como dice. No vamos a leer todo esta historia porque ustedes ya la saben, pero ahí es donde aparece esta diciendo nuestro Señor Jesucristo, dice: además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros. Nadie puede pasar para allá y nadie puede pasar para acá. Y hay puertas cerradas, como dice ahí, cerradas con llave, como vimos ahí en Apocalipsis 1:18, que también lo vimos, y el capítulo 9 también de Apocalipsis, que también lo revisamos, el capítulo 21, que también lo revisamos, Mateo 16:18, que también lo vimos, y Jonás 2:16. Entonces, este dice, los cuadros son la fosa, Ezequiel 31:13 al 15. Vamos a ver estos versículos. Ezequiel 31.
Ezequiel 31. Ezequiel 31, capítulos 13 y versículos 13 y 15, perdón, dice: sobre su ruina habitarán todas las aves del cielo, y sobre sus ramas estarán todas las bestias del campo, para que no se exalten en su altura todos los árboles que crecen junto a las aguas, ni levanten su copa entre la espesura, ni confíen en su altura. Todos los que beben aguas, porque todos están destinados a muerte, a lo profundo de la tierra, entre los hijos de los hombres, con los que descienden a la fosa. Entonces, y después, versículo 15: así ha dicho Jehová el Señor: el día que descendió al Seol hice hacer luto, hice cubrir por él el abismo, y detuve sus ríos, y las muchas aguas fueron detenidas. Al Líbano cubrí de tinieblas por él, y todos los árboles del campo se desmayaron. Entonces, el pozo, ahí que lo vimos también, el pozo y el abismo, y la muerte y lo profundo de la tierra. Está en Ezequiel 26:20, que lo pueden leer ustedes, 31, 14 y 16, y 32, 14 y 23. Entonces vamos a ver, ya que estamos aquí en Ezequiel, capítulo 26, versículo 20, ¿no? 26 dice 20. Entonces, y te haré descender con los que descienden al sepulcro, con los pueblos de otro siglo, y te pondré en las profundidades de la tierra, como los desiertos antiguos, con los que descienden al sepulcro, para que nunca más sea poblada, y daré la gloria en la tierra a los vivientes. Después dice 31:14. 31:14, que también lo 14, para que no se exalten en su altura todos los árboles que crecen junto a las aguas, ni levanten su copa entre la espesura, ni confíen en su altura todos los que beben agua, porque todos están destinados a muerte, a lo profundo de la tierra, entre los hijos de los hombres, con los que descienden a la fosa. Y 32:14, que también vamos a verlo, del 14 al 23. Entonces haré asentarse sus aguas, y haré correr sus ríos como aceite, dice Jehová el Señor, cuando asuele la tierra de Egipto, y la tierra quede despojada de todo cuanto en ella hay. Cuando mate a todos los que en ella moran, sabrán que yo soy Jehová. Esta es la endecha, y la cantarán las hijas de naciones, la cantarán. Endecharán sobre Egipto y sobre toda su multitud, dice Jehová el Señor. Aconteció en el año 12º, y a los 15 días del mes, que vino a mí palabra de Jehová, diciendo: el hijo de hombre, endecha sobre la multitud de Egipto, y desempáñalo a él y a las hijas de las naciones poderosas, a lo profundo de la tierra, con los que descienden a la sepultura, porque eres tan hermoso. Desciende y yace con los incircuncisos. Entre los muertos a espada caerá, y a la espada es entregado. Traedlo a él a todos sus pueblos. Da en medio del Seol, de en medio del Seol hablarán a él los fuertes, de los fuertes con los que le ayudaron, que descendieron y yacen con los incircuncisos muertos a espada. Allí está Asiria con toda su multitud en derredor de él están sus sepulcros. Todos ellos cayeron muertos a espada. Sus sepulcros fueron puestos al lado de la fosa, y su gente está por alrededores de sus sepulcros. Todos los que ellos cayeron muertos a espada, todos los cuales sembraron el terror en la tierra de los vivientes. Entonces aquí vemos un cuadro del Seol y de el Hades. Entonces vemos aquí en el Apocalipsis capítulo 1, vemos también el versículo 19, que es los 3 tiempos que Cristo nos quiere compartir en este
versículo que vimos, el presente, futuro y pasado, presente y futuro, que nos describe ahí el Juan capítulo 1 versículo 19. Entonces, vamos a el último versículo del capítulo 1 nos muestra un principio clave para el estudio de Apocalipsis, cuando hay símbolos en los que se escribió, a menudo se definen en el mismo contexto en donde se mencionan. Por tanto, si no hay una definición clara de algo, debemos tomarlo literalmente hasta que sea imposible hacerlo. Entonces, vamos a ver la conclusión. Acuerden, el capítulo 1, como dije, es como la introducción al resto del libro. Nos muestra el propósito que Dios tuvo al mostrar todos estos eventos por venir a Juan. En primer lugar está la revelación, es para manifestar los eventos por venir y así motivar al pueblo, como vimos, de Dios a vivir santa y piadosamente a la luz de ellos, desde el versículo 1 al versículo 3. En segundo lugar, la salutación nos muestra que este libro es para las iglesias y su edificación, para Jesucristo y su exaltación, y para todos los moradores de la tierra y su amonestación, desde el versículo 4 hasta el versículo 8. Y en tercer lugar, esta visión fue la voz de Dios el Señor Jesucristo, desde el versículo 9 hasta el versículo 20. Entonces, este capítulo se dividió en la revelación, para que es el libro para manifestar y para motivar. Acuérdense, como decía ahí, el segundo punto, la salutación. ¿Para quién es el libro? Para las iglesias y su edificación, para Jesucristo y su exaltación, y para todos y su amonestación. El señorío de Dios en la tierra, el señorío de Dios en la eternidad. Y en tercer lugar vimos la visión de quién es el libro. Es la voz de Dios. Juan oye la voz, y vimos dónde estaba Juan cuando oyó la voz, y Juan ve la voz, y vimos ahora él es del Hijo de Dios la voz, y la reacción que tuvo Juan y la respuesta de Jesús hacia el escritor, el apóstol Juan, que escribe el libro de Apocalipsis para nosotros. Entonces les motivo, hermano, a que sigan estudiando este libro. Luego vamos a comenzar con otro capítulo que comienza el otro maestro. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes, y lean mucho este libro, y así el resto de toda la Biblia también, para que salgan a buscar su maná cada día. Que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes y espero verlos en otra oportunidad. Entonces, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias le doy por la salud, por la vida que usted nos da, por todo lo que usted nos da, Señor, y porque usted es bueno y misericordioso. Le ruego, Señor, que usted sea con esta lección para cada uno de los hermanos que la va a escuchar, oír y estudiar, Padre, que sea de gran beneficio. Le ruego que usted nos cuide, nos proteja, en el bendito nombre de su Hijo amado Jesús. Amén. Bien, nos vemos, hermanos. Cuídense cada día y busquen cada día su maná.